Y justamente para hablar y entender más de este tema nos acompaña hoy en el estudio el antropólogo Fabián Sanabria, quien es doctor de la Universidad Nacional. Doctor Sanabria, bienvenido a Red Más Noticias. Buenas noches, Camila. Explíquenos un poquito cómo es posible que el comportamiento humano pueda llegar a decir una mentira de estas magnitudes, o por lo menos hasta ahora eso es lo que tenemos entendido según información de la policía. Bueno, cuando uno mira, hay un enorme repertorio de falsas denuncias en los últimos 10 años en Colombia. Y esto lo que revela es la manera como los ciudadanos se relacionan con el Estado. Yo creo que hay un problema sustancial en donde el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá, pero el problema es que se ve al Estado como a un bobo. Y no solamente es el caso de esta señora que evidentemente está relacionándose o aprovechando la posibilidad que tenía, inventándose una historia muy seguramente, para sacar provecho de lo público. Hay mucha gente que lo ha hecho, esto cuesta mucho dinero en términos jurídicos, tratar de averiguar si efectivamente la cosa ocurrió o no, si hubo delito o no, pero lo que sabemos es que existe un concierto para delinquir no solamente cuando se agrede a un particular, cuando se agreden los derechos de un civil, sino también un concierto para delinquir con el Estado. Así como hay miles de evasores de impuestos, también hay gente que aprovecha con el Estado. Eso lo que en últimas nos está revelando es que nos relacionamos de una manera muy infantil con el Estado. Doctor Sanabria, para todos es claro que aquí faltan muchas cosas por aclarar, ¿no? Porque incluso Medicina Legal sí había dictaminado que había habido un acceso carnal que ahora parece que no fue violento o que fue violento, pero el acceso carnal fue consentido. Es decir, como que hay versiones que todavía no cuadran, aunque ya por lo menos empieza a esclarecer. No le voy a preguntar sobre los detalles, que ni usted ni yo somos los investigadores, pero sí sobre la primera reacción de las autoridades. Usted ha dicho, hay gente que abusa del Estado, hay gente que agarra y denuncia cualquier cosa por beneficio propio, pero también vimos en la nota la reacción de la policía al decir que este era un hecho no sé qué, si sé cuánto, sin que hubiera habido confirmación, la reacción de empezar a buscar a los posibles violadores. ¿Usted cree que hubo precipitud de parte de las autoridades o es una manera razonable de reaccionar en un caso de estos? No, normalmente nos precipitamos ante hechos en un país donde evidentemente tenemos unos índices de violencia aterradores, de agresión a las mujeres, de agresión laboral, en donde hay violaciones, por supuesto. Pero el problema es que a pesar de que eso existe, también hay gente que aprovecha. Así como hay víctimas, hay gente que se hace pasar por víctima. Hay gente que se beneficiaba de Familias en Acción y por supuesto no era pobre. Entonces evidentemente estamos en un país de tramolleros donde cualquiera también saca partido de. Ahora, el problema es que eso nos conduce a la sospecha de todos. Y entonces hay un problema fundamental de confianza. ¿Yo le creo o no le creo? Entonces, si yo le recibo la denuncia a usted, lo primero es que tengo que ver, bueno, ¿es verdad o no es verdad? Y eso me hace pensar en un mal chiste que una vez me ocurrió y casi pierdo un avión por no seguir ese mal chiste con el DAS. Me dijeron, su cédula, la presenté, y me dice el funcionario del DAS, en ese entonces, ¿es falsa o verdadera? Y yo le dije, la cédula es la cédula. Luego me dijo, ¿es falsa o verdadera? Yo le dije, la cédula es la cédula. Y no seguí el juego. Pero ahora entiendo que ese jueguito a la colombiana se da porque evidentemente hay mucho tramposo, hay mucha gente que falsifica, hay mucha gente que hace falsos positivos cotidianos en el día a día. Y eso nos hace preguntarnos como país, bueno, ¿qué Estado tenemos? ¿Cuál es la reacción que tiene la sociedad con el Estado? Porque evidentemente en un país donde hay un Estado fuerte, si usted tumba al Estado, pierde su rostro moralmente ante la sociedad. Claro. Hay gente que le trampea al Estado en Europa, en Dinamarca, en Francia, en Alemania, evadiendo impuestos, por ejemplo, o presentando una falsa denuncia. Pero si se le comprueba que es falso, que robó, pierde su lugar en el mundo. El problema es por qué no genera la misma o mayor indignación entre los colombianos con respecto a que se está tumbando al Estado, si se demuestra que es completamente falso lo que ocurrió con esta señora y con otros casos que están ahí en stock. Así es. Pues doctor Fabián Sanabria, muchas gracias por venir, por habernos explicado este comportamiento antropológico que se está viviendo hoy en nuestro país. Feliz noche. Bueno, y ojalá que no tumbemos al Estado, porque es lo poco que tenemos.